Listo. Ok, entonces, la idea es, vamos a retomar el tema de regresión en el punto que lo dejamos la clase pasada. Simplemente les vuelvo a presentar el ejemplo para que no quede tan descolgado. Y vamos a ver un par de temitas más como en forma introductoria, y en un par de clases lo vamos a ver en forma más profunda. Repito el ejemplo con el que veníamos trabajando. Tenemos acá dos variables, que una es la cantidad de proteína que se genera en el músculo cardíaco, en pollitos, y nos interesa ver cómo esa proteína cambia, se va apareciendo y se va generando a partir de la edad, si está afectado en algo por la edad de desarrollo de los pollitos. Entonces teníamos pollos sometidos, que les medimos la cantidad de proteínas en pollitos desde 3 días de desarrollo hasta 17 días. Y lo que teníamos este primer gráfico, ya habíamos aprendido cómo plantear, a ver si el modelo lineal era bueno, cómo plantear esta recta, que era el modelo lineal, y habíamos visto que por cuadrados mínimos podíamos estimar los parámetros, tener una estimación de los parámetros de esa recta, y lo obteníamos de acá. Esta es la expresión que teníamos, la de la recta, donde I sombrero es el valor predicho por la recta, es la línea roja, y estaba expresado por la siguiente fórmula: una ordenada al origen, que en este caso es 0,713, y 0,27 por x, el 0,27 es la pendiente. X es la variable predictora. Entonces, lo que me dice acá es que la cantidad de proteína de un determinado pollito va a estar dado por 0,713, que sería la cantidad de proteína de un pollito de edad 0, no tiene sentido en este ejemplo, pero matemáticamente es importante, más 0,27 gramos por día de desarrollo que tenga el pollito. Entonces, si un pollito tiene 3 días, es 0,27 por 3, y a eso le sumo la ordenada al origen y genero la predicción para el tercer día. Bien, vimos que con esto, cómo validar, a ver si el modelo, la recta era un buen modelo, vimos análisis de residuos, eso lo voy a pasar todo, todos los supuestos, cómo calcular los residuos, cómo ver si los residuos, o sea, la información que me da un residuo para ver si el modelo lineal era el correcto, lo vimos para nuestros datos, y pusimos a prueba hipótesis sobre los parámetros del modelo, básicamente sobre la pendiente. Esto lo hicimos, vimos cómo se descomponían las sumas de cuadrado, no me voy a centrar en eso, y llegamos hasta esta parte, que no sé si vamos a verlo en resumen, pero esto es lo que nos da R de todo esto. Yo para pedir la información a R en RStudio de cómo hacer un modelo lineal, básicamente la fórmula es LM, Linear Model, donde pongo la variable respuesta y este simbolito que indica explicada por, y ahí va la variable predictora, o si fuera un modelo múltiple, pondría sumadas todas las variables o multiplicadas, la forma que uno quiera. Y acá el set de datos. En nuestro ejemplo, esto queda así. Voy a generar un objeto, que es el modelo, que va a tener toda la información de mi análisis. Llamo a la función del M, y ahí pongo proteína, que era mi variable, el nombre que le puse a la variable respuesta, días de desarrollo, que es la variable predictora, y acá le digo la base de datos que la llamé datos. Si le pido el summary, un resumen de este modelo, me tira toda esta información, que es mucha información acá. Lo más interesante es lo que le mostré antes. Ahí me tira los coeficientes del modelo. Y ahí están los estimadores, los valores estimados. Ahí está la ordenada al origen, 0,71, y 0,27, que es la pendiente. Y acá están las pruebas de hipótesis sobre ambas. Eso ya vimos, algunas tienen sentido, otras no. Acá está el de la pendiente, que la vimos ahí. Ahora vamos a ver qué información sale de acá abajo. Lo otro era, si querían hacer la prueba de hipótesis a partir del método de ANOVA, la forma de invocar una ANOVA es ANOVA, y entre paréntesis el nombre del objeto, el nombre que le pusieron al objeto que tiene el resultado del modelo, yo lo llamo modelo, y ahí tira toda la tabla de ANOVA que vimos la clase pasada. Bien, hasta acá habíamos visto. Vamos a avanzar con el tema. Un tema interesante es ver qué tan bueno es el modelo. Ya vimos si el modelo era correcto en función de si el ajuste es un modelo lineal, si las varianzas eran homogéneas, si la distribución era normal. Todo eso está perfecto. Lo que me gustaría a mí ahora es tener un valor que me diga qué tan cerca
de la recta están los puntos que yo observé. Es decir, qué tan bueno es el modelo que yo acabo de plantear para explicar los cambios en la variable de respuesta. Tengo todos los datos. A ver, vamos a ver. Hacer un dibujito. Esperen que esto está funcionando mal. Ahora sí. Yo hago un modelo con la recta, que esta es mi recta que acabo de estimar, y tengo mis puntos. Yo puedo tener dos rectas iguales, la misma pendiente y todo, pero quizás generada por dos sets de datos completamente distintos. Uno es ese que les acabo de poner y otro es este. Los dos tienen exactamente la misma pendiente, ¿sí? Pero este es un modelo que la recta pasa muy cerquita de todos los valores, y este tiene la misma pendiente, pero la recta pasa lejos. Con los análisis que hicimos ahora, yo voy a tener una pendiente, una ordenada al origen, y no voy a poder discriminar ambas situaciones. Yo no voy a saber, en función de eso, si mi modelo ajusta bien o no. Entonces, necesito una medida de ajuste. ¿Qué tan cerca pasan los puntos de la recta? Esa medida de ajuste es lo que vamos a llamar coeficiente de determinación, o R cuadrado. El R cuadrado es un número que me va a dar una idea de qué tan cerca están los datos de la recta que acabo de hacer. Y básicamente se calcula de la siguiente forma. Como la suma de cuadrados explicada, quedó en itálica esta parte, explicada por el modelo sobre la suma de cuadrados total. Recuerden, esto está en el video pasado, pero para darles un pantallazo de esto. Suma de cuadrados explicada es básicamente es una parte, pero vamos a asumirlo así, es una parte de la variabilidad que explica el modelo. No es la varianza, falta decirlo por la verdad, pero es la parte de arriba de eso, no importa. Es variabilidad explicada sobre variabilidad total. Por lo tanto, esto es un porcentaje. El mejor de los casos que yo puedo tener es que mi modelo sea genial y el modelo explique todo. Por lo tanto, ahí la variabilidad explicada por el modelo va a ser igual a la variabilidad total. Y ahí estoy en la situación donde el R cuadrado es igual a 1. Eso sería donde todo el modelo nuestro es perfecto, explica todos los cambios de la varianza total. Por lo tanto, no hay residuo, no hay varianza residual. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los datos están exactamente sobre la recta. La recta pasa exactamente por todos los datos. Eso, si ustedes trabajan y le da algo así, desconfíen de lo que están haciendo. O sea, en una situación real esto no puede pasar. Siempre vamos a tener variabilidad, y ni hablar si están en un sistema biológico. Pero bueno, estoy mostrando el caso extremo. El valor máximo que pueden obtener del R cuadrado es el 1, y eso es lo que está diciendo es que la recta explica todos los cambios en la variable de respuesta. ¿Qué significa? Todos los puntos están exactamente ubicados sobre la recta. Si vamos hacia el otro extremo, tendríamos que mi modelo es malísimo y no explica nada. Tengo una recta donde no explica nada. Entonces, como mínimo, esto puede ser 0. Recuerden, estos SC son sumas de cuadrados, así que estos son dos, este es un valor positivo y este va a ser otro valor positivo. El cociente va a ser positivo. Así que el valor mínimo de R cuadrado, el R cuadrado más chico, es igual a 0. Y esto me dice que el ajuste es nulo, no explica nada. Mi modelo no explica absolutamente nada. Lo que tengo es residuo. Eso ocurriría con una recta horizontal. O sea, lo que tengo es un modelo donde la pendiente es completamente horizontal y todo lo que tengo es residuo. Mi X no explica absolutamente nada de los cambios en Y. Y lo que va a terminar pasando es que el R cuadrado va a estar en un punto intermedio, ¿no? El R cuadrado lo voy a encontrar entre 0 y 1, en algún punto de ese rango de valores. Ahí voy a encontrar el valor de R cuadrado. Obviamente, cuanto más cerca de 1, mejor es mi modelo. Cuanto más cerca de 0, peor es mi modelo. Menos explica la variable X al comportamiento de Y. ¿Consultas hasta acá? Bien, vamos a seguir avanzando entonces. Entonces,
Esto es lo que les comenté, el R cuadrado es una cantidad adimensional, no tiene unidades, ¿sí? Esto no tiene unidades, y va entre 0 y 1. Y a veces se lo multiplica por 100 y va entre 0 y 100, 0% y 100% de varianza explicada. El ajuste es bueno, el R cuadrado será cercano a 1, y cuando el ajuste es malo, será cercano a 0. Acá dice, es una medida de la capacidad predictiva del modelo, es decir, qué tan bueno es mi modelo, es decir, qué tan bueno es la X para explicar los cambios en Y. En nuestro ejemplo, el modelo era muy bueno, 0,97, en el que estábamos viendo recién. A ver, no existe un número mágico de R cuadrado. Ven que esto es continuo, el R cuadrado, ¿no? Y entre 0 y 1 es continuo. Por lo tanto, a qué llamo bueno y a qué llamo malo es un problema. No hay un R cuadrado a partir del cual uno dice, este modelo es bueno. Eso cambia según el análisis, según el modelo biológico con el que estén trabajando y de un montón de factores. A ver, el ejemplo clásico sería, si yo estoy, no sé, calibrando una balanza y estoy poniendo una determinada masa y registro la cantidad de kilos que debería estar pesando en la balanza. Si ahí tengo un ajuste de 0,97, o sea, hay un 3% de la variabilidad en el peso que me dice la balanza, que no está reflejado, que no depende de la masa que yo le puse ahí, yo voy a decir que la balanza es mala. O sea, no debería darme un error del 3%, o sea, un ajuste del 0,97. Yo espero cercano a 1, porque estoy poniendo una cantidad fija y la balanza debería registrar. Es una calibración. Ahí quiero un R cuadrado altísimo. No me voy a conformar con valores chicos. Ahora, si estoy en un proceso biológico y estoy estudiando acá la cantidad de proteína que generan los pollitos a partir de la edad, yo ya sé que para una misma edad hay mucha variabilidad en la cantidad de proteína entre los pollitos, porque es un proceso, estamos con variabilidad natural. Yo no espero un 1 ahí, espero valores menores de 1. De hecho, 0,97 es muy alto. En esos procesos, un 80%, un R cuadrado de 0,8 es muy bueno. Ya si nos vamos a ecología, donde las variables están menos controladas, donde yo voy al campo y puedo medir algunas cosas, algunas más indirectamente, tengo mucho nivel de error, ya un R cuadrado de 0,7 es genial. 0,6, 0,7, un ecólogo está contento. Y si encima después siguen pasando, van a medicina, hay casos en medicina donde trabajan con pacientes, donde ustedes ni siquiera le aplican la droga, el paciente se tiene que automedicar y después registrar y tiene una alta variabilidad, a veces con 0,5 están contentos. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Depende del proceso que están estudiando y la variabilidad que tiene el sistema con el que están trabajando. Cuanto más controlado, más alto debería ser. Acá están preguntando si el valor de 0,5, sí, el valor 0,5 es un punto más dentro de la gama de valores entre 0 y 1. Quiere decir que con el modelo están explicando la mitad de la variabilidad de Y. O sea, ¿se entiende, no? Sabiendo el valor de X, explican la mitad de las variaciones que tiene Y. Eso es lo que me está diciendo. Si eso es bueno o es malo, me lo van a tener que decir ustedes cuando sean especialistas en el tema que está trabajando y ustedes van a determinar eso. Así que, bueno, nada, van a tener que conocer del sistema con el que están y a partir de ahí van a decir qué es bueno y qué es malo. Ese es R cuadrado. ¿Alguna duda con respecto al R cuadrado o coeficiente de determinación? Bien. Pasemos entonces el segundo de los puntos que tenemos que ver hoy, que en realidad es el tercer objetivo de la regresión. Yo les dije que la regresión teníamos tres objetivos. Primer objetivo, establecer la relación funcional entre X e Y. ¿Así? Es decir, saber cuál es la fórmula que relaciona X e Y. Es ajustar la recta. Ese ya lo hicimos. Segundo objetivo era hacer pruebas de hipótesis sobre los parámetros de esa recta, que ya lo hicimos con ANOVA o con la prueba de T. Y el tercero es generar predicciones o estimaciones. ¿Cuánto vale Y para un determinado valor de X? Bien, cuando hacemos esto, vamos a tener dos preguntas distintas.
que hay que diferenciar. Una cosa va a ser estimar y otra es predecir. Son dos procesos distintos, muy parecidos, pero van a tener que acomodarse para entenderlo lo más rápido posible. Cuando vamos a hablar de estimación, lo que vamos a querer es estimar un parámetro, lo mismo que venían haciendo en el módulo de estimación. Van a hacer un intervalo de confianza para estimar un parámetro, y van a decir en qué valor, en un rango de valores en el cual van a encontrar el parámetro mu con una determinada confianza. Eso es estimación, igual que lo conocen siempre. Entonces, podría yo preguntar cuál es la cantidad de proteína promedio para los pollitos de 5 días de edad, de gestación, de desarrollo sería. Un pollito de 5 días de desarrollo, no, perdón, un pollito, la población de los infinitos pollitos de 5 días de desarrollo, ¿qué cantidad de proteína en promedio tienen? Ahí lo que quiero estimar es la media de esa población, de una población particular, la de los pollitos de 5 días de desarrollo. Eso va a ser una estimación. Van a ser un intervalo de confianza para un parámetro, mu, como siempre. Distinto es si quieren hacer una predicción. Vamos a hablar de predicción cuando queremos predecir el valor de un sujeto, de un individuo. No de la media, de un sujeto. Entonces ahí sería la pregunta, ¿cuál es la cantidad de proteína que tiene un pollito de 5 días de edad de desarrollo? Son dos preguntas distintas y las respuestas van a diferir. Veamos este gráfico. Yo acá fijo, en este caso sería una edad, acá podría decir cuando x es igual a 5, por ejemplo, 5 días, y quiero saber, por ejemplo, la primera pregunta que les hice, quiero estimar. ¿Cuál es la cantidad de proteína que tiene en promedio la población de pollitos de 5 días de edad? La mejor estimación que tengo de esa predicción va a ser la recta que está acá. Entonces yo voy a decir, mira, la cantidad de proteínas va a ser esta. Miro acá y acá me va a dar la cantidad de proteínas, esta. Ahora, eso sería una estimación puntual. Nosotros vimos que las estimaciones puntuales no nos alcanzan, porque tienen error. Entonces quiero que me des un rango de valores en el cual yo tengo una confianza de encontrar a esa media. Así que vamos a hacer un intervalo de confianza para mu. Y va a partir de este punto. Esa es una pregunta. Ahora, si yo quiero predecir el valor de un pollito en particular, es decir, si agarro un pollito al azar, decime qué cantidad de proteínas va a tener a los 5 días. Ya no estoy tratando de estimar la media. Estoy tratando de estimar un pollito, y ese pollito tiene una distribución una densidad por la distribución de probabilidades de la variable. Puede estar en un rango bastante mayor. Acuérdense, la recta trata de pasar por la esperanza, justamente esto que quiero estimar. Por lo tanto, el pollito va a tener ciertas chances de estar en un rango mayor de valores. Si yo quiero predecirlo y dar un rango de valores, voy a dar un intervalo de predicción, pero ese intervalo de predicción va a ser más grande, porque tengo más incertidumbre. Recuerden, los individuos varían más que los promedios. Entonces voy a construir lo siguiente. Para los dos casos, vuelvo para atrás. Tanto para estimar un pollito en particular como para estimar el promedio, la única información que tengo para predecir es la recta. Yo voy a poner la recta, que es el valor más probable. Lo que va a cambiar es el intervalo que voy a hacer, para dar el rango de valores en el cual tengo una determinada confianza en encontrar lo que estoy tratando de estimar. Si lo que voy a estimar es un parámetro, mu, voy a dar un rango de valores. Ahora, si lo que quiero estimar lo que quiero es predecir un valor puntual, ese rango de valores va a ser más grande, porque es variabilidad de individuos. Pero los dos se basan en la recta. Todos se basan a partir de la recta. Lo que cambia es qué intervalo de confianza. Bueno, acá el ejemplo estaba basado cuál será el contenido medio de proteína a los 7 días de desarrollo embrionario, es como el que le dije yo, pero en vez de 5 o 7. Y fíjense que lo que pregunta es cuál será el contenido medio de proteína.
bajo esta pregunta, lo que me está pidiendo es una estimación, no es una predicción, es una estimación, porque quiero estimar un parámetro, la media. Para la media, lo que hago es, agarro la ecuación de la recta que tengo, reemplazo donde dice x, pongo un 7, y me dice el valor que te propongo es 2,6. Va a tener 2,6 gramos de proteínas. A eso le tengo que sumar un error muestral, tengo que hacer un intervalo de confianza. Lo que viene ahora son las formulitas. Ahora les voy a mostrar las formulitas de los intervalos. Pero acá hay una representación gráfica de esto como para sintetizar. Estas líneas, fíjense, estos puntitos, este es el ejemplo que les mostré con datos que yo generé cuando hice la descomposición de sumas de cuadrados, del video anterior. Son los mismos datos. A esos datos le pedí la recta, acá están los datos observados, está en celeste la recta, y estas líneas punteadas lo que están haciendo es representarme toda la banda de confianza. Son todos los posibles intervalos de confianza que yo puedo hacer. Entonces, yo me puedo parar para esta variable y decir, ¿qué pasa con I? ¿Qué pasa con la media de I? La media de I, dado X igual a 3,5. Me planto acá. Fijo este valor de X. Dado X 3,5, la predicción de la media es este punto, la recta. Esa es la estimación puntual. Pero esta banda me está mostrando que el valor promedio puede caer entre este rango de valores. Ahí, en este rango de valores, yo voy a encontrar a mu, la media de I, dado un valor de X. Esa es la banda de confianza. Es como que yo hiciera todos los posibles intervalos de confianza, uno al lado de otro. Genero la banda de confianza. Fíjense que hay datos que caen afuera de esta banda, ¿sí? Porque esta banda no trata de predecir dónde caen los individuos. Trata de predecir dónde va a caer mu, dónde está mu, dado un valor de X. Si lo que quieren es predecir qué le pasa a los individuos, deberían hacer lo que se llama la banda de predicción. La banda de predicción, de vuelta, ahora yo puedo decir, ¿qué pasa con los individuos, con la cantidad de proteína de los individuos al valor de 3,5 de X? Yo fijo 3,5 en X, y la estimación puntual es esta, la recta. Pero los individuos se van a mover en todo este rango de valores. Y este sería el intervalo de predicción, dado 3,5. Entonces es el valor de I, ahí va Lucía, es el valor de I dado un valor particular de X. ¿Sí, Lucía? Hola, sí, no entendía bien por qué la banda de estimación es más chica en los valores medios y se bien. agranda en los extremos. Eso está en cuestión, ahora les voy a mostrar un poquito la fórmula. El concepto es, cuadrados mínimos asume que el X raya, Y raya es el valor más confiable. Si yo vengo acá y pongo X raya, que debería estar por acá, y vengo acá y busco Y raya, que más o menos debería estar por acá debería estar el centroide. ¿Recuerdan? Para cuadrados mínimos es fundamental el centroide. De hecho, la recta pasa sí o sí por el centroide. Ahí es donde cree que hay mejor información. Entonces la banda penaliza menos a la banda. Y ahí se hace más finita. Y a medida que te vas a los extremos, siente que el modelo puede dejar de ser lineal, empieza a tener menos información, menos confianza de los valores, y hace una penalización a medida que te alejas y se van ensanchando los intervalos. Está pensado para que pase eso, y después le muestro la forma en que se hace con la fórmula. Y la banda de predicción también hace lo mismo. Lo que pasa es que como este ejemplo está hecho con muy pocos datos, es tan ancha que ustedes no ven la curvatura. Pero ambos modelos tienen mayor confianza cerca de las medias, o sea, cerca del centroide, que a medida que se alejan del centroide. Gracias. ¿Había alguien más que preguntó? Bueno, se bajó la mano. ¿Gustavo? No termino de entender por qué son curvas esas líneas. Es decir, vos me decís que construís un intervalo de confianza en cada punto y como la varianza se supone que es la misma para todos los puntos,
yo lo que intuitivamente haría es agarrar, centrarme en la media que me dicta la recta, y después construir un intervalo de confianza como los que veníamos haciendo. Y hacer dos rectas paralelas, decís vos. Y quedarían dos rectas paralelas. No, bueno, este es el efecto que les comentaba recién a Lucía. Lo que hace este modelo es, le confía a toda la parte central de X, o sea, al dato que más le confía es a X raya. Y a medida que se va alejando, tanto para allá como para allá, va perdiendo cierta confianza en el valor que tiene, de X, a medida que te alejas del centro. Porque el modelo, a medida que te vas alejando, ya empieza, puede ser que ya no sea tan lineal y demás, entonces el error empieza a ser mayor. Entonces va a penalizar por la distancia que estés de X raya. Y ahora les muestro la formulita para verlo, igual eso quería verlo para la clase de profundización, no tanto hoy, pero está pensado para eso. El cuadrados mínimos tiene la máxima confianza de lo que está haciendo en el centroide, y a medida que te alejas del centroide, la confianza baja. ¿Cómo lo hace? Ahora va Lucía, es lo que está en la siguiente. No quiero dedicarle mucho a esto, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante. Esta es la forma del intervalo de confianza, la formulita para calcular el intervalo de confianza, de estimación, para estimar la media de I. Arrancan con la media, al valor de la media le van a sumar y restar un error muestral. Y como siempre es valor crítico por error estándar. Todo esto que está acá es un error estándar. Simplemente lo que quiero mostrar, ese error estándar, lo que debería haber sido es algo así, esta parte de acá. Cuadrado medio residual es la varianza no explicada dividido n. Esto es lo que ustedes ya más o menos se aproxima a lo que conocen de error estándar. Desvío sobre la raíz de n. Acá ya está expresado como raíz de varianza sobre n. Esto sería lo más parecido a lo que ustedes ya conocen como error estándar. Lo que le suman para estos intervalos es esta parte de acá. Y esta parte de acá lo que hace, lo voy a decir rápido, después lo vamos a ver en detalle en otro día, es, fíjense, este es el dato que ustedes pusieron, y este es el valor de la media. Cuanto más lejos esté el valor que ustedes preguntan de la media, este valor va a ser más grande. Cuanto más me alejo del X medio, si me alejo, estoy preguntando un valor que está muy lejos, esta distancia es grande. Por lo tanto, el error se hace grande. Si yo pregunto exactamente en X raya, esto es 0, y queda el error real, el que ustedes ya conocen. Y esto es lo que yo les digo que hace la penalización, bueno, en este ejemplo que es el nuestro, el de estos pollitos, es tan bueno el ajuste, que la banda ni siquiera se nota que se están separando, pero la banda es más finita acá, y a medida que me alejo se va haciendo cada vez más grande. Es esa penalización por pérdida de confianza al alejarme del centro. ¿Lucía? Sí, no entendí bien la diferencia entre banda de confianza y banda de predicción. Perfecto. Voy a volver para atrás, porque esto es lo central. Después las formulitas no me preocupa porque lo vamos a ver más adelante. Quiero que entiendan la diferencia de los dos. Y además las cuentas las va a hacer R, ustedes no las van a hacer. Banda de confianza, acá está escrito, el objetivo es decir, ¿dónde voy a encontrar a mu? La media de la población de I, dado un valor de X. Me planto en 4 y me dice que mu para los 4 días de edad, o sea, mu de la cantidad de proteínas, a los 4 días de edad va a estar entre este rango de valores, mu. La banda de predicción me dice que los individuos, los pollitos de 4 días de edad van a tener una cantidad de proteínas que varían entre estos valores, no la media. Recuerden, una cosa es contenido de X, de mu, de una media, y otras de los X, de los Y, perdón. Son errores distintos. Entonces, depende de la pregunta que hagan ustedes, van a tener que ir a revisar la banda de confianza o la de predicción. Fíjense que la banda de predicción incluye a toda la muestra. Todos los valores muestreados están dentro de esa banda. La idea es que ahí va a estar el 95% de la población de individuos. De toda la población va a estar dentro de este rango, el 95%. Si trabajan con una confianza del 95%, ¿no? Y acá tienen un 95% de confianza de encontrar a los valores de mu. Espero que se entienda. ¿Lautaro? Sí, quiero preguntar eso mismo, tipo con la banda de predicción la entiendo, pero la banda de confianza, ¿cómo es que hay diferentes esperanzas? Si es que es una predicción, ¿es que hay muchas como muestras diferentes? ¿Cómo es que, no entiendo cómo no es un solo valor y ya lo sabés? Pará.
Yo fijo X, vamos a suponer en 4. Para 4 hay un único valor de mu. Sí. Mu hay uno solo. El tema es que vos no lo sabés. Vos no sabés cuánto vale. ¿Por qué no lo sé si tengo la ecuación para obtenerlo? No, vos ahí tenés una estimación que sacaste a partir de una muestra. Claro. Y yo Entonces lo que no quiero tengo es el la valor del verdadera. parámetro. Es como que vos Correcto, ahí tenés X entendí. raya. Sí, Vos tenés X raya y querés saber cuánto vale mu. No sabés sí, cuánto sí, vale mu. entendí. Sí, sí, gracias. Entonces, eso es lo que tenés que hacer. Es el mismo ejemplo que trabajan con intervalo de confianza, cambien la X por una Y y es exactamente lo mismo, dentro de un contexto de una Bien, regresión, ¿no? gracias. María, Sí, entonces la banda de confianza es un intervalo de confianza y la banda de predicción es como una distribución de verdad, no es algo que tenga que ver exacto. con Una confianza. distribución de X, si lo hubiésemos visto antes, es como trabajar en X y el intervalo de confianza el otro. Exactamente. Lo que ustedes ya vieron es lo que estamos viendo acá como banda de confianza. Lo de banda de predicción nunca lo vimos, nunca tratamos de predecir un sujeto nosotros. Esto es nuevo para regresión. A alguien le puede interesar qué le pasa a un individuo. Es raro. Lo más común es trabajar con banda de confianza. Pero, si ustedes quieren predecir sujetos, qué le pasa a un sujeto, con regresión lo pueden hacer. Pero es exactamente lo que dijiste. Bien. Fórmulas. Repito, esto lo vamos a ver más adelante, pero es un intervalo de confianza, ambos es como un intervalo de confianza, con esta parte que es una penalización porque me alejo de la media. En el caso de la predicción, la fórmula es muy parecida, muy parecida, el mismo estimador de tendencia central, mismo valor crítico, y el error estándar, fíjense que es lo mismo, salvo que aparece un 1 acá. Todo lo demás es igual. Tiene el mismo penalizador por alejarme de la X raya, acá está cuadrado medio residual y n, pero aparece un 1, y no es menor este 1 que se suma, porque esto es distributivo, ¿sí? Es cuadrado medio residual acá, cuadrado medio residual acá, y cuadrado medio residual ahí. Estoy sumando otro cuadrado medio residual, aparece otra vez. Y esa es la penalización que se hace por pasar de trabajar con una media a trabajar con los individuos. No importa, hoy lo vamos a dejar ahí. Lo penaliza más, entonces la banda se hace más ancha. ¿Cómo lo hace? Con este 1. Pero no es que, le sumo un 1 y nada más. No, tengan en cuenta que esto está, cuadrado medio residual está afuera multiplicando. Lo que están sumando es otra vez penalizando con otro cuadrado medio residual. Bien, también van a ver en TP que pueden hacer intervalo de confianza para la pendiente. Hay una formulita para hacerlo. Hoy no me voy a dedicar a eso, pero quiero que sí se entienda la interpretación. Ustedes, la pendiente de este ejemplo, que era 2,7, es la pendiente obtenida a partir de una muestra de individuos, de pollitos. Eso es un B1. Yo lo que quiero es estimar beta 1. ¿Cuánto vale la pendiente de la población? Bueno, también lo pueden hacer. Hicieron una prueba de hipótesis antes y también pueden hacer una estimación de la magnitud de la pendiente. Si quieren saber cuánto vale la pendiente poblacional. Si por algún motivo la necesitan, bueno, hay una forma de estimar eso. Sí, Faustina. ¿Volver a repetir el 1, la penalización de qué era? Digo, es la penalización por trabajar con individuos en vez de promedios. En esto okay. Estás tratando de estimar una media. Y acá estás tratando de estimar un individuo. Entonces, lo que tenés que hacer es penalizar eso, porque los individuos fluctúan mucho más que las medias. Y la forma de penalizarlo es agregar un cuadrado medio residual más, que aparece acá como este 1. Si se fijan, esto y esto es lo mismo, solo que aparece el 1. Pero ojo, no es un 1 que es una constante, no, es un cuadrado medio residual más, porque esto tiene que hacer la distributiva. Pero es porque van a trabajar con valores de I y no con la media de I. Bien, acá hay un ejemplo para estimar otros datos, lo pueden hacer ustedes solitos, esto es como un ejemplo de lo que ya vimos, no me voy a dedicar, lo ven ustedes tranquilamente. Ah, sí, no, hay un pequeño detalle acá. Lo voy a hacer con el caso de los pollitos. Vuelvo para atrás, acá tenemos la recta. Nosotros trabajamos, esta es nuestra recta contra nuestra banda de confianza, no importa, con pollitos que van entre 3 días y 17 días. El pollito más grande tenía 17 días de desarrollo y el más chico 3 días de desarrollo. Yo puedo hacer la banda de confianza y hacer mis estimaciones y mis predicciones en cualquier valor de este rango. Lo haya medido o no lo haya medido. Puedo hacer la predicción acá,
que nunca medí a ningún pollito acá, y esta predicción es válida. ¿Por qué? Porque sé que esta pendiente es constante, si validé bien el modelo, esa pendiente es constante y esto va a funcionar. Lo que no puedo hacer es decir cuál es la cantidad media de proteína para un pollito de 20 días de desarrollo. Es decir, irme fuera del rango observado. El modelo lineal es válido si cumple todos los supuestos, todo lo que hicimos, dentro del rango de valores de X estudiado. No puedo salir de ese rango. ¿Por qué? Y básicamente porque no sé si este modelo lineal, sé que es lineal acá, pero no sé si esto sigue en forma lineal, o se satura, o empieza a crecer exponencialmente, lo mismo para acá, o llega un tope, capaz que ya nace el pollito y cambia todo. Entonces, ojo con hacer extrapolaciones. Extrapolar es ir fuera del rango de valores de X, hacer estimaciones o predicciones de Y por fuera de los valores de X. Nosotros con estas técnicas vamos a trabajar solo dentro de ese rango. Si quieren hacer esas predicciones hay que hacer otras técnicas distintas que nosotros no vemos acá en el curso. Dicho eso, vamos a avanzar con los temas. A ver, otro tema, cambio de hoja. Dejamos ahí ya lo que es estimación y predicción. Dentro de regresión, las observaciones atípicas pueden llegar a ser importantes. Acuérdense, outliers, observaciones atípicas, son observaciones que se alejan mucho, en el contexto de regresión, son observaciones que se alejan mucho del valor de la recta. Y algunas van a ser atípicas y otras van a ser influyentes. Vamos a verlo en un ejemplo para que quede claro. Tengo este set de datos. Trazo la recta, me da un R cuadrado de 0,52. O sea, con X explico el 52% de la varianza de Y. Pero tengo un dato que se aleja mucho. Este tiene un residuo grande, si se fijan. Y ya vimos cómo detectarlo con el análisis de residuos. Pero este dato es atípico. ¿Por qué? Porque se alejó mucho, simplemente. Pero, ¿es influyente? ¿Cómo sé si ese dato influye en mi recta? Lo saco. Lo saco y veo cuál es la pendiente. Si la pendiente cambia. Acá cambió un poco la ordenada del origen, bajó, fíjense que está un poquito más abajo, pero la pendiente parece ser bastante similar a esta. Y lo que mejoró es el R cuadrado, la varianza explicada. Entonces, este dato que estaba acá, yo lo considero un dato atípico. Ustedes como investigadores van a tener que decir si ese dato es real o se corresponde a un error. Lo que yo hago es ver qué tan robusto es mi análisis ante la extracción de ese dato. Lo saco. Si el modelo no cambia, da la misma estimación de pendiente, ordenada al origen, listo. Digo, bueno, es un dato atípico y tomaré mis decisiones con respecto a eso. Sí, Faustina. Entonces, ahora estamos viendo distintos tipos de outliers. Sí, distintos Bien. tipos de outliers. Pasamos de tema, ya cambié drásticamente el tema de estimaciones, terminó. No, claro, es que escuché mal y creí que habías dicho que no eran outliers y me quedé confundida. No, outliers es la forma en inglés de decir atípico. O sea, dentro de outlier, que es la versión en inglés, nosotros ahora, dentro del contexto de regresión, vamos a diferenciar datos atípicos de datos atípicos que además son influyentes. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tengo esto. Tengo mis X con una cantidad de Y acá y un dato por ahí muy alejado de X. Si yo tiro una recta, esto me tira que la pendiente es positiva, a medida que aumenta X, aumenta Y, y el R cuadrado no es despreciable, en ecología sería un lindo R cuadrado, 0,67. Explico el 67% de los cambios en Y a partir de cambios en X. Pero esto lo estoy viendo como un dato muy alejado en X. No está tan alejado en función de la recta, ¿sí? Porque está pasando bien la recta sobre esto. Pero a pesar de que no tiene un residuo alto, está muy alejado en términos de X. Yo pruebo de sacarlo, no lo tengo en cuenta, el dato está ahí, pero esta recta lo hago sin ese dato, y la recta cambia pero rotundamente. La recta ahora, la pendiente es negativa,
por cada aumento en X hay una disminución en la cantidad de Y, cuando esto antes me decía que la pendiente era positiva. Esto es una exageración, les estoy poniendo un caso extremo. No suele pasar que cambien salvo que estén cambiando de escala de análisis, algo así, pero lo normal es que esto no pase. Lo que sí puede pasar es que sea muy influyente y que cambie la pendiente. Si extraer ese dato del análisis, no contemplar el análisis, le cambia mucho el valor del modelo, de las estimaciones del modelo, ahí están diciendo que tiene un dato influyente. Gran parte de la regresión depende de un solo dato. Hay unos estimadores que miden el impacto de cada dato con respecto, dentro de una regresión. Después se los muestro. Se calculan unas distancias de Cook que dicen qué tan influyentes son los datos, y a partir de cierto valor dicen, mira, acá tenés un dato influyente. O se hace un análisis en donde yo hago el análisis con todos los datos menos uno. Voy sacando de a uno, repito el análisis, me fijo cuánto cambia la pendiente. Saco otro y hago así un análisis para todos, menos uno, y me fijo cuánto va empezando cada uno. Porque créanme que regresión, si tienen pocos datos, un dato pesa un montón. Capaz que hacen toda una regresión, y esa regresión depende de 2 datos solos. ¿Sofía? Sí, siempre hay que ver si cambia la pendiente nomás, como que la ordenada de origen no es tan importante. Depende de la ordenada del origen. Acuérdense que esto depende del centroide, y la ordenada del origen termina dependiendo de como la recta pasa por el centroide, si cambia la pendiente va a cambiar la ordenada del origen. Acá cambian las dos cosas, ¿no? Pero sí, o sea, uno mira las dos. Si tiene sentido biológico la ordenada del origen, también lo mirás. Si la ordenada del origen no tiene sentido biológico, mirás la pendiente. Pero básicamente ves si cambia el modelo. Si la información que te hace modelo cambia. Ok, gracias. Y esto lo llevo más allá de regresión. Cada vez que ustedes trabajen, cuando aparezca un dato atípico, vean si es influyente. O sea, cambien el criterio, sacan ese valor y hacen el modelo, sea una regresión, sea lo que sea. Vuelven a hacer el análisis que hicieron y se fijan si cambió, si el análisis es robusto a ese dato. Porque si no, pueden distorsionar mucho sus conclusiones por una sola observación. ¿Sí, Lautaro? Perdón, Faustina creo que estaba antes. ¿Faustina? ¿Se escucha? Sí. Bien. No llegué a escuchar bien cuando leíste lo que significaba que R cuadrado fuera igual a 0,52. Significa que la mitad que los X describen la mitad de las variaciones de Y. Exacto. La Bien, mitad de las gracias. variaciones de Y las podés explicar por la X. Si esto fuera el ejemplo de antes, esto es proteína y esto es edad, la mitad de los cambios en la cantidad de proteína de mi estudio los puedo explicar por la edad de los pollitos. Por cambios en la edad de los pollitos, ¿no? Exacto. ¿Lautaro? Una pregunta. ¿Es común que haya un dato que sea influyente y no sea atípico, o es más común de atípico ser influyente? Y fíjate que en realidad con la definición de atípico que yo le dije, tengo un residuo muy grande, que es como lo vemos con los residuos, no lo verías, porque pasa exactamente por la recta. Es influyente y técnicamente no es atípico. ¿En dónde me doy cuenta que es raro y lo podríamos llamar atípico? Porque está muy alejado del resto de las X. En términos de X es atípico. Por eso a mí me llama la atención, y yo haría un análisis de sensibilidad con esto, lo saco y pruebo. Pero tiene un residuo grande, y nuestro análisis de residuo lo detectaría como atípico. Pero no. Es influyente y no es atípico, por ejemplo. Con ese criterio, ¿no? Ahora, ¿cómo puede pasarnos esto? Esto claramente no fue diseñado. A mí no me digan que este estudio lo diseñó alguien, porque alguien, ¿por qué va a diseñar? Supongan que esto es edad y proteína. Yo no voy a tener 10 pollitos entre 2 y 4 días y un solo pollito de casi 10 días de edad. Nadie diseña eso así. Esto claramente es un estudio observacional y consigue esos datos. Cuando tienen estudios observacionales y los rangos de valores de X no están bien estudiados, estas cosas pueden pasar. ¿Sí? Claro, María Sol. gracias. María. ¿Ahora se escucha? Sí, ahí está. Sí, mi duda es porque me acuerdo que los outliers como que los terminábamos sacando del estudio, digamos, pero en el caso de los influyentes,
al ser justamente importantes para la estimación, los dejamos en el estudio o los sacamos también. A ver, yo lo que hago es informar. Yo informo. Después, a ver, me parto en dos. Yo como estadístico y después, si son mis datos, yo como investigador saco mis conclusiones, ¿no? Como estadístico, yo tengo que informar la existencia de datos influyentes y de outliers. Informo todo. El investigador va a decidir qué hace con esa información. No es un criterio netamente estadístico. Sí, yo te tengo que decir, todo ese dato, esta regresión de acá, claramente te tengo que decir, estadísticamente no es correcta. Toda esta regresión con esta pendiente positiva depende de un solo dato. Entonces, vos creés que estás trabajando con 10, 20, 50 bichos, pero el uno solo es el que está modificando toda esa información. Y ese uno puede ser que haya salido así por error, por azar, por lo que sea. Entonces, yo te lo informo, tenés un dato influyente. Si lo sacás, la pendiente cambia y da de esta forma. Y vos, como investigador, tenés que saber qué significa eso. Si ese dato es real, si esto es un tema de escalas, o si esto es una relación que no es lineal, y acá es negativa y después se hace positiva más acá, o qué. Yo te tengo que informar eso. No es tanto así que se saca y listo. Se simplifican algunas cosas para las prácticas en la materia. Pero cuando ustedes trabajen, ojo con los datos atípicos. Van a tener que tener mucho conocimiento del proceso que están estudiando para tomar una decisión correcta. Nosotros les vamos a mostrar las herramientas para detectarlos. Y ustedes van a tener que decidir qué hacen con esa información. ¿Gustavo? Ok, gracias. En realidad es parecido a la pregunta que tenía la compañera, es decir, yo... Ay, no te escucho, Gustavo. Yo no lo estoy escuchando, Gustavo. No se escucha. Bueno. Sí, no se lo escucha. No se escucha. Bueno, ahora si vuelve, hacemos la pregunta. Se conectó el micrófono. Bien, repito, no es un tema que se cierra con una decisión fácil, ¿eh? Así que esto lo van para la materia, sí, pueden decidir sacarlo, pueden decidir hacer la comparación de los modelos con y sin, y toman una decisión o concluyen en función de eso. En la práctica les va a costar un poquito más, en la práctica, en sus vidas como investigadores. Bien, vamos a hacer un resumen de esto y me queda un tema más todavía, antes de empezar con el repaso. Acá hay un resumen de todo lo que les conté de regresión. Modelos de regresión hay simples o múltiples. Simples que tienen una sola X, solo una X. Pero también hay múltiples, en donde puedo tener la cantidad de proteína, la estoy explicando por la edad de desarrollo del pollito, por el sexo, si es macho o es hembra, por la temperatura a lo que lo crié. Entonces, todas esas son variables que las puedo ir metiendo en el mismo modelo de regresión. Y eso se llama una regresión múltiple. Y además, tanto para las simples como para las múltiples, puedo trabajar con modelos lineales y modelos no lineales. Lineales en los parámetros, ¿sí? Que la X no esté en ningún exponente, donde asumo que la pendiente es constante y demás. Y eso lo van a tener para regresiones simples o múltiples, para los dos. Nosotros, para el curso, vamos a trabajar con modelos de regresiones lineales simples. Solo vamos a trabajar con esto. Modelos lineales simples. Si están teniendo para el curso, repito, para el curso, o para casos muy simples, si ustedes tienen procesos no lineales, puede que una alternativa sea transformar los datos para generar una relación lineal. ¿A qué voy con esto? Si ustedes tienen una X y una Y, y la relación es exponencial entre X e Y, tiene una relación, el proceso que están estudiando es exponencial, ustedes tienen la opción de, en vez de hacer una regresión entre X e Y, hacer una regresión entre X y el logaritmo de Y. Si hacen eso, si transforman a la Y con el logaritmo de Y, van a trabajar con una recta. Y van a hacer una regresión lineal simple. Es decir, lo que están haciendo es linealizando la relación. A ver, a veces tiene sentido hacer esto y a veces no.
los modelos exponenciales los pueden correr tranquilamente y ustedes podrían estimar los parámetros de este modelo y dejan el modelo con su relación, el proceso biológico lo estiman con su relación natural, sin transformar nada. Ahora es bastante simple, en R se puede hacer fácil, hay montones de programas para trabajar con esto, y los modelos múltiples o modelos jerárquicos que eran bastante difíciles antes de hacer, ahora son bastante más sencillos. Entonces, la linealización, es decir, esto que estamos haciendo ahora, yo no la tomaría como la primera opción. Yo primero, si tengo un poco más de cancha con la estadística, trataría de hacer un modelo no lineal. Si no están en esas condiciones, o si por algún motivo ustedes necesitan que el modelo sea la recta, o sea, el modelo sea lineal, pueden optar por esto, linealizarlo. Pero no quiero que quede grabado que yo estoy recomendando hacer esto. Esto sería como una opción si no tienen la capacidad de hacer el modelo no lineal directamente. Entonces, si la relación es exponencial, logaritmo de i. Si la relación es una potencia, acá hay unas ciertas reglas básicas. Si lo que tiene es una potencia, lo que pueden hacer es trabajar con los logaritmos de x y el logaritmo de y. Acá está puesto ln y log, me parece que es logaritmo en ambos casos, cualquiera de los dos logaritmos. Después voy a chequear esto. O sea, en vez de hacer la regresión y es igual a más bx, es logaritmo de y es igual a más b por el logaritmo de x. Si lo que tiene es una función recíproca de este estilo, lo que hacen es la inversa de x. La función sería y es igual a más, perdón, b0 más b1 por 1 sobre x. Y así vamos, si están con una relación hiperbólica, tienen que hacer la inversa de x y la inversa de y. Todo esto, creo que hubo un ejemplo ahí en el TP, ahora no recuerdo. A lo sumo hay que transformar una de las variables en algún ejemplo, pero todas estas relaciones extrañas no es lo central de lo que vamos a ver nosotros. Vamos a ver algún ejemplo ahí. La mayoría de los ejemplos son relaciones que ya son lineales de entrada. Pero sepan que existen ahora paquetes y funciones de estimar parámetros en modelos muy complejos no lineales. Entonces pueden trabajar directamente con los modelos no lineales, o trabajan con la opción más simple de linealizarlos. ¿Consultas sobre esto? ¿En química hicieron esto? Ah, linealizan en química, en inorgánica, en física. Sí, sí, Gustavo, se cortó. Bueno, ahora retomamos la pregunta. En un curso introductorio de química o de física es bastante recomendable linealizar y trabajar con una recta porque no se van a poner a explicarles ustedes un modelo no lineal. Pero si están trabajando con curvas de crecimiento y demás, sepan que hay modelos muy, muy buenos con los GL, son modelos con estimaciones de parámetros que vamos a ver más adelante. Nosotros no vamos a ver modelos no lineales, pero sepan que con esas estimaciones que vamos a ver, eso ha mejorado mucho. Hace 10 años eran muy, muy difíciles de analizar. Ahora eso ha mejorado muchísimo. Bien, vamos a ver ahora el último de los temas. Bien, hasta acá llegamos con regresión. Eso es lo último de regresión, la linealización. Y el trabajo con los datos extremos. El otro punto que nos queda, que es cuando tengo dos variables, de vuelta sigo trabajando con dos variables, tengo una variable x1 y tengo una variable x2. ¿Por qué no pongo x e y? Porque estos análisis son cuando x es aleatoria, medida con error, x2 también es aleatoria. Tengo dos variables aleatorias. No fijé ninguna. No hay una fija y una respuesta. No hay una x y hay una y. Por lo tanto, yo no sé si es x1 que depende de x2 o x2 que depende de x1. No tengo idea. El error ya no está fijado en forma vertical donde x no tiene error y todo el error es de y. Eso no existe acá. Entonces, si están en esa situación donde tienen dos variables aleatorias, lo que les conviene hacer es calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Coeficiente de correlación lineal de Pearson es un número, les va a calcular un número que les da a ustedes una magnitud del grado de asociación de esas dos variables aleatorias. ¿Qué tan asociadas están?
En términos poblacionales, el coeficiente de correlación es el Rho. Rho es el coeficiente de correlación de una población, eso es un parámetro. Y si ustedes trabajan con una muestra, lo que van a calcular es el R de correlación de la muestra. Ese es un estimador. Eso creo que está acá. Bien. De vuelta, esto es una clase de presentación. La de profundización, voy a explicar un poquito mejor esto. Hice unos cálculos para que entiendan esto un poquito mejor. Un ejemplo para que lo vean. Ahora les voy a decir lo siguiente. La correlación, esto es en términos poblacionales, fíjense que son todos parámetros. La correlación entre X e Y va a ser la covarianza XY, es como la varianza en conjunto de XY, dividido la varianza el desvío estándar de X por el desvío estándar de Y. Covarianza XY sobre desvío estándar de X por el desvío estándar de Y. Acá está la explicación de qué es la covarianza, pero aguanten un minuto, lo vamos a ver después del parcial. Voy a mostrarles un ejemplito de cómo se calcula esta covarianza y por qué esto que está acá hace lo que queremos que haga. Tengan paciencia con eso. Básicamente, esta covarianza me dice si va a tener signo. Esto sí tiene signo, no está al cuadrado, es covarianza. Y esto, si la relación es lineal, si la relación es directa, cuando sube X, sube Y, esto da positivo. Si es inversa, cuando sube X, baja Y, esto da negativo, este término. Y estos de abajo siempre son positivos. Por lo tanto, el término de la correlación ya no está acotada en ceros. La correlación puede ser negativa o puede ser positiva. Y cero es cuando son independientes. A veces sube y el otro baja, y a veces sube y el otro sube. Eso es cero acá. Y eso es la covarianza. La covarianza puede tomar valores negativos o valores positivos. Pero como lo estamos dividiendo por los desvíos estándar, esto es como que queda estandarizado. Y esto, el Rho, termina tomando valores entre -1 y +1. -1, una correlación perfecta inversa. Cuando uno sube, el otro baja. Pero perfecta. +1, una correlación directa perfecta. 0, que es el punto central, es que son independientes las dos variables, no están relacionadas. Y esto es todo lo que voy a decir sobre la relación entre las dos variables. Voy a solo dar un número, no voy a presentar un modelo, no voy a presentar una relación funcional, no presento una pendiente, no hay modelo acá, simplemente me dice que están relacionadas linealmente, ¿sí? Esto ajusta bien si la relación es lineal. Si la relación no es lineal no va a funcionar bien. A pesar de que yo no hago una recta, esto es bueno para buscar relaciones lineales. Del R igual a 1, R igual a 1 la relación es perfecta, directa. Sube X, sube Y. Acá está puesto como XY por tradición. En realidad lo mejor es plantearlo como X1 y X2. Son dos variables, no hay una X, no hay una Y. Se pueden intercambiar. Pero bueno, está planteado así, la mayoría de los libros lo plantean así. Pero para no confundir, es mejor trabajar con X1 y X2. Esto es Rho. Y el estimador, ustedes no van a conocer Rho. Van a tomar una muestra, van a conocer el valor de R. Y van a tener un número este R. Bien. Después van a poder hacer pruebas de hipótesis para preguntarse qué pasa con Rho, a partir del dato de R que de la muestra. Entonces van a poder preguntarse si ese Rho difiere significativamente de 0, básicamente, que sería la hipótesis. La hipótesis es que Rho es igual a 0, la hipótesis nula, ¿no? ¿Qué más hay acá? Acá está el estimador de la muestra, que ya les comenté. Bueno, esto es lo que ya les dije. Toma valores entre -1 y 1. El signo indica la relación directa, inversa o independientes. Cuanto más cerca de más o -1, mayor es la relación lineal. Y esto no sirve si la relación no es lineal. Si es cuadrática, si es logarítmica, van a tener problemas. El R de correlación no va a ser bueno para ver.
Hay un punto, a ver, un par de aclaraciones. La correlación no mide magnitud de efectos, no mide la pendiente, no hay pendiente acá. Mide la asociación. Cuanto más grande es la asociación, más relacionada la variable. Pero eso puede estar dado, porque hay mejor ajuste o mayor pendiente. Acá no hay pendiente. Entonces, ustedes le van a decir, están muy correlacionadas las dos variables, pero no van a saber cuál es la pendiente ni nada, porque para que haya pendiente en realidad tienen que fijar a una como X y a la otra como Y. Así que eso de andar buscando distintas pendientes y demás, acá no lo pueden buscar. Y el otro punto central, bueno, acá hay un par de ejemplos para que encuentren. Acá hay distintos coeficientes de correlación, y ustedes deberían asignárselos acá. Esto lo hacen solitos en sus casas. Esto es lo que, dos cositas más que me quedan para mostrarles. Ustedes pueden hacer una prueba de hipótesis para ρ. Ustedes no van a trabajar con ρ, ya se lo dije, salvo que hagan un censo, van a trabajar con R. Pero les interesa hacer preguntas sobre ρ. La pregunta que vamos a hacer nosotros es si ρ es igual a 0. Eso es bajo la hipótesis nula. Es decir, no hay asociación entre las variables x e y, o x1, x2. Es decir, las dos variables son independientes. Eso lo voy a poner en la nula, ¿y cómo lo planteo? Que el ρ es igual a 0. Y en la alternativa pongo que el ρ es distinto de 0. Eso va a ser un estadístico de t. Hoy no me voy a dedicar a esto, no es muy complicado, pero básicamente es una estandarización. Y lleva un estadístico de t que sigue una distribución de t con n-2 grados de libertad. No importa. Después lo vamos a ver con detalle la formulita. Y esto es lo último que quiero que veamos. X, ¿por qué llamo x1 y x2 y no llamo a x e y? Porque la sensación de que si yo llamo a x e y, la tentación es que x está explicando a y. Y responde a los cambios de x. Y acá yo no sé, no puedo establecer relación causa y consecuencia en una correlación. No hay manera de hacer eso. Por ejemplo, acá es un ejemplo que está bien hecho, ¿sí? Oikos es una revista de las mejores revistas en ecología, y lo que hicieron en este trabajo, tiene sus años ya, pero es interesante. En un congreso de ecólogos, creo que eran ornitólogos, le preguntaron a la gente, a ver, no sé si ya están al tanto, pero todos los que estamos en investigación nos evalúan qué tan buenos somos o qué tan bien estamos avanzando en nuestros trabajos con la cantidad de publicaciones. ¿Cuántos papers logramos hacer? ¿Cuántas publicaciones hacemos? Sea tesis o sea lo que sea, y después papers publicados en revistas extranjeras mejor y valen más puntos, y su vida, sobre todo al inicio de la carrera, va a ser, tengo que publicar, porque después todos los concursos son, a ver, ¿cuántos publicaste? Te doy una beca, o si publicaste mucho, te doy el cargo. Si no publicaste, te caes del sistema. Bueno, se transforma como en una obsesión la cantidad de publicaciones. Tal es así que los de esta revista juntaron a la gente publicado en la República Checa, en el Congreso de Ecología de Aves de la República Checa, le preguntaron a los participantes cuántos papers publicaban por año, número de publicaciones per cápita por año. Publicaban los asistentes, eso es a partir del 2006, y le preguntaron además cuántos litros de cerveza consumían por persona por año. Les preguntaron esas dos variables. Eso lo hicieron en el 2002 y en el 2006. Los puntitos negros es el 2002, los puntitos blancos es el 2006. Y vieron que hay una relación entre consumo de cerveza per cápita y la cantidad de publicaciones. Este análisis, fíjense que está acá, dice R menos 0,55. Ese es el R de correlación de Pearson. Para todos los datos. Esto está hecho con los puntitos blancos y negros, con los 34 datos. N34. P-valor, hicieron la prueba de hipótesis, muchísimo menor al 5%, que sería el nivel tradicional con el que uno trabajaría. Por lo tanto, esto es significativo. Rechazan la hipótesis nula. Hay una relación entre esas dos variables. Entre el consumo de cerveza per cápita y la cantidad de publicaciones. Acá, por si alguien lo lee, los datos los escondieron, están mostrados acá con una transformación de Box-Cox. Básicamente,
como no querían publicar datos de tasa de publicación, y yo puedo decir, yo sé que fulanito tiene esta tasa de publicación, por lo tanto, fulanito está tomando esta cantidad de cerveza, lo anonimizaron con esto está transformado. Esto no es que publican en promedio 0 publicación, este publica 1 y este publica -1. Esto tiene una transformación de Box-Cox para que no rompa la relación entre los datos, pero para que alguien no pueda identificar el valor. Simplemente es eso. Para que nadie diga, yo voy en internet y me fijo fulano, ¿cuál es su valor? Debería ser este y puedo saber cuánta cerveza toma. Simplemente para eso. Está transformado. Bien, entonces, ¿cómo debemos leer esta información? La forma correcta de leer la información es decir, que hay una relación, una asociación entre el consumo de cerveza y la tasa de publicación. Una relación negativa, una asociación negativa. Y es significativa. Lo que se observa en estas 34 personas, en estas 34 observaciones, lo puedo extrapolar al total de la población, que serían los ecólogos de aves de la Asociación Checa de Ecología de Aves. ¿Qué estaría mal? Eso que digo está perfecto. Así como lo digo, está bien, es lo que me dice el análisis. Lo que estaría mal es decir que la cerveza causa pérdida en la capacidad de producir papers. Yo veo esto, digo, si aumenta el consumo de cerveza, baja la producción, quiere decir que tomar cerveza es perjudicial para la productividad de un investigador. Eso no lo podemos decir. Esto es un estudio de tipo observacional. Observé las dos cosas, no fijé ninguna. Es como el de la cigüeña y la cantidad de hijos. Es exactamente lo mismo. Esto me dice que hay una asociación entre los dos. Si yo a una persona que está acá y publica una cantidad menor que el promedio de papers y toma bastante cerveza, le restringo la cerveza, le saco la cerveza, ¿al otro año lo voy a encontrar publicando un montón? No. Es probable que no. Por lo menos este análisis no me dice nada de eso. El consumo de cerveza puede estar asociado con un estilo de vida, con sociabilidad, qué tanta importancia le da al laburo, qué tanta importancia le dan a disfrutar de la vida. Puede haber 1.000.000 de variables que están influyendo a las publicaciones per cápita. Y esas variables están confundiéndose. Yo no puedo saber si la respuesta es de I, depende de la cantidad de cerveza, o de 500 millones de variables. ¿Alguien se interpuso ahí? ¿Alguien quería preguntar algo? No se escuchó bien. Sí, correlación no significa causalidad. Exactamente eso es lo que estamos diciendo acá. Acá vemos una asociación entre las dos. Entonces, cada vez que trabajen con variables que no están fijadas con estudios observacionales, hablen de asociación y hagan correlaciones. Y les va a dar el grado de asociación entre las dos variables. Si ustedes quieren saber si esto depende del consumo de cerveza, a la gente las tendrían que asignar a tratamientos. Y decirle, a uno le eligen al azar, un ecólogo de aves de la República Checa, le dicen, vos vas a tomar 5 litros de cerveza por año. No sé, acá está transformado todo también. Vos vas a tomar 20, vos tanto, y después voy a ver cuánto publican. Y si yo genero eso y veo que aumenta o baja, o sea, veo una relación entre los dos, ahí sí voy a decir que es la cerveza, porque yo fijé el tratamiento. Pero si yo no lo fijo, no lo puedo decir. Sí, Lautaro. Una pregunta para juntar esto con los otros temas. ¿La prueba de independencia es de asociación entonces? Sí. Es ver si estás... Sí, la prueba... Sí, exactamente. Sí, vale. Sí. Entonces, cuando es... Perdón. Sí, lo que está diciendo es eso. Sí, cuando trabajamos en la prueba de independencia es lo mismo, la prueba de independencia es lo mismo, pero acá tenemos dos variables que son cualitativas. Acá tenemos una X cualitativa y una X2 cualitativa, y ahí hace una prueba de independencia, y le va a dar la misma información, porque las dos fueron libres, ustedes no fijaron nada. Si hubiesen fijado, harían una prueba de homogeneidad, fijan uno y ven cómo responde el otro. Y ahí sí pueden hablar de causa, si quieren, si está bien hecho, ¿sí? Si es un estudio experimental. Pero si ustedes van a un lugar y miden dos cosas, las dos son cualitativas, harían un chi cuadrado. Las dos son cuantitativas, harían esto. Pero midieron las dos, no fijaron nada, es un estudio observacional. El análisis que corresponde es una correlación, como esto que está acá, pero hay que tener cuidado con las conclusiones. La conclusión es que hay una asociación. No son independientes, eso está bien, pero no es que una depende de la otra, están asociadas.
no sabés quién depende de quién. O capaz que las dos dependen de una tercera o cuarta variable.